Además está decir la bienvenida a todos ustedes, los que están acá en el recinto, y luego a aquellas personas que nos siguen a través del canal. Hay una cantidad de personas que semana a semana están pendientes de los mensajes, y les enviamos de parte de la congregación y de este servidor un saludo muy cordial a todos ustedes. Gracias por las oraciones. Mientras estuve en convalecencia, algunos me estuvieron escribiendo y aprecio mucho el interés, así que ya me siento mejor y bueno, es un placer estar en este lugar. Yo les voy a pedir que abran sus Biblias en el Evangelio según San Lucas en esta mañana y váyanse por favor hasta el capítulo 3. Y vamos a leer solo 2 versículos. Como siempre vamos a mirar qué pasa en todo esto, necesitamos mirar lo que hay antes, pero los versos 21 y 22 son los que me interesan para enfocarme específicamente. Capítulo 3 de Lucas, versos 21 y 22. Y dice este señor: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él, es decir, sobre Jesús, en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Señor, gracias por tu palabra, y ahora te imploramos, te rogamos, Señor, que por favor nos abras el entendimiento para escudriñarla y aplícala a cada uno de nuestros corazones, porque te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lucas es el que escribió esto. No lo inventó. Es un hombre que empezó a investigar las cosas y es por eso que nos deja este compendio. Lucas, como escritor y como investigador, es el hombre de los datos revisados y precisos. Ojo, no se malentienda, no quiere decir que los otros escritores no fueron precisos. El Espíritu de Dios es preciso. La inspiración es precisa. Hay gente que no lo cree esto, pero bueno, queda a criterio de cada uno. Pero Lucas es un hombre que nos indica, cuando él escribe el Evangelio, y esta es la primera parte de su obra, después tenemos el libro de los Hechos. Y digo que es el hombre de los datos precisos, justamente porque se aseguró que lo que este hombre iba a escribir o iba a expresar era reflejo fiel de la realidad de los hechos que tomaron lugar en esa etapa histórica y en esa sociedad en donde Lucas estaba insertado. Cuando Lucas escribió, no hacía propaganda. Lucas no fue un sensacionalista, un exagerado, una persona que trató de ordenar, adornar y matizar los eventos que tomaron lugar en torno a la persona y obra de Jesucristo, con el fin de levantar votos a su favor y que la gente lo siga a Lucas. Yo lo he dicho varias veces esto. Hoy vivimos en una época en que las personas escriben y que muchas veces matizan lo que escriben con un poco de exageración justamente para ganar el voto de la gente a quienes se dirigen. El Facebook, por ejemplo, tenemos las opciones del dedo hacia arriba, el dedo hacia abajo,
el me gusta o no me gusta, like or dislike, depende del idioma. Y bueno, la gente está a la pesca de eso. Y es por eso que, si notamos que las encuestas no dan lo que nosotros esperamos, nos sentimos poco apreciados, marginados o descartados, y entonces en realidad lo que estamos buscando es la apreciación de la gente con quienes estamos afiliados o se afilian con nosotros. Así que entonces tratamos de ver cómo la gente se sienta a estudiar, cómo puedo captar la atención de las personas para que me den la aprobación. Es una pena porque más allá de lo que sucede en el mundo actual, la sociedad que va a la caza de ese tipo de encuestas, que yo pienso, ojo, acá me meto tal vez en un terreno un poquito peligroso, pero yo creo que los que estudian psicología, si no lo están haciendo, deberían sentarse a estudiar este fenómeno, porque creo que hay gente con muchas inseguridades no tratadas y se está viendo justamente en ese impulso enfermizo de querer buscar la aprobación de la gente. Hay muchas inseguridades, pero eso es un tema ya que le corresponde al campo de la psicología. Lucas no era una persona que estaba justamente ahí prendido, ¿no es cierto?, a lo que hoy llamamos el Facebook, por ejemplo. En aquel entonces no había Facebook, pero que esté tratando de agarrar la atención y que la gente venga y diga, Lucas, estamos con vos. Estamos contigo en esto. Este señor tuvo muchísimo cuidado con los datos, más allá de si la sociedad aceptaba lo que este hombre decía o lo tomaba como cierto, o si le daban el me gusta o no me gusta. No, Lucas no tenía ese problema de inseguridades, no necesitaba el aplauso de la gente, escribió lo que era. Y lo que hizo fue describir los datos y los ordenó en una forma tal que nos dice inclusive en el capítulo 1, verso 4, cuál era el objetivo, el goal, el propósito de hacer estas cosas. Este hombre dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Escuchó eso? Qué importante, es esto que nos dice este hombre y qué necesario es este tipo de actitud hoy. Porque estamos hablando de una cosa que sucedió hace 2000 años atrás, pero a nosotros no nos interesa una clase de historia. A nosotros nos interesa cómo aplicamos las escrituras hoy. Y francamente, hoy se habla de todo. Leemos de todo. Pero a veces leemos y aún, en fin, absorbemos las cosas sin corroborar los hechos. Lucas sí lo hizo. Se hablaba de Cristo, se hablaba de la obra de Cristo, del sacrificio de Cristo. Y no es que el hombre dudaba de los demás, pero dice, yo necesito saber todo lo que se pueda extraer de esta situación, y es por eso que nos dice en la introducción, en los primeros 3 versículos, le escribe un tal Teófilo y dice, investigué después de haber escuchado, aunque otros ya lo hicieron, pero yo también quería entrar en esto. Y no solamente para informar a Teófilo, pero era un hombre que tenía interés en él saber, descubrir estas cosas y gozarse en la información en torno a la persona y la obra del Señor Jesucristo. Y entonces le escribe, para que conozca bien centrada la verdad de las cosas en que Teófilo había sido instruido. Hoy lo que cuenta es la recepción y la respuesta de la gente, no la información que se le da a la gente. Y cuando se preocupan en dar la información, hay propaganda, exageraciones, con el propósito de ganar el voto de las masas. Hay una necesidad enorme de estudiar e investigar los hechos, las cosas que dice la palabra de Dios, para luego transmitirla en una forma correcta. Un hombre de datos revisados. Desde los versículos 1 al 20 de este capítulo 3, Lucas le cuenta a este señor y por extensión a todos nosotros, por preservación de las Escrituras, lo que tiene que ver con la predicación de un tal Juan que llamamos o apodamos el Bautista en las Escrituras. Bautista porque bautizaba a la gente, como dice acá en el versículo 21. El verso 3 del capítulo 3 nos dice que Lucas, que Juan predicaba, insisto, no Juan el apóstol, no lo confundan, Juan el Bautista.
Dice, predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Lo que, cuidado, llama la atención acá, cuando miramos a Juan el Bautista predicando, es que este hombre no estaba tampoco interesado en un simple asentimiento de la gente. Es decir, gente que escuchaba a Juan y decía, me gusta lo que dice este señor. Habla en una forma cruda, directa, va al grano, no tiene vueltas. Otra vez, un hombre que no busca hacer propagandas. Lucas no lo hacía y Juan el Bautista tampoco. No trataba de traer la atención de la gente o buscar la aprobación de la sociedad, porque de lo contrario hubiese predicado de una manera distinta, una forma que atrajera, que fuera cautivante a los escribas, los fariseos que realmente no tenían mucha simpatía con este hombre, y el resto de la masa que se acercaba a orillas de Jordán a escuchar su predicación allá en el desierto. Este señor lo que quería era la acción concreta de la gente. No solamente escuchar lo que predicaba. Y lo sabemos porque allí mismo en el verso 8 dice, haced frutos dignos de arrepentimiento. Así que acá no es el asunto de escuchen lo que tengo que decir, ¿no es cierto? Es decir, a ver, el arrepentimiento para perdón de pecados. Eso es teoría, pero él lo que quiere es la acción. Que la gente dé el paso adelante y francamente se pongan a hacer cosas, frutos dignos de personas que han tenido un cambio de actitud real en cuanto al pecado se refiere. Hoy, hermanos, hay mucha gente que escucha sermones, nos escuchan a nosotros, mucha gente. No sé cuántos, no viene el caso eso, ni sé. Y muchas veces asentimos a los mensajes con un entusiasmo tremendo. Amén, amén, sí, me gusta eso. ¿Y qué? ¿Qué hacemos con eso? Las Escrituras no fueron inspiradas para que nosotros nos gocemos en la lectura, como cuando leemos algún otro libro que nos cae bien. Las Escrituras se nos han dejado para que nosotros podamos poner en práctica las cosas que han sido dejadas en ese libro sagrado. No me cabe duda que al leer las Escrituras nos entusiasma, nos llama la atención. Pero si realmente no vamos a dejar a la Escritura hacer el trabajo por el cual ha sido inspirada, estamos perdiendo el tiempo. Y no estamos beneficiándonos en una forma directa y personal de lo que Dios tiene para nosotros. Y Juan el Bautista no quería que lo escuchen y lo aplaudan. Lo que quería es que la gente haga frutos dignos de arrepentimiento, que tienen un cambio de actitud hacia la vida pasada, la tradición, el pecado, las cosas que los habían traído a este punto de confusión, de necesidad de escuchar algo. Tal vez en aquel entonces se juzgaba nuevo, pero en realidad no era nuevo, sino que se estaba resucitando lo que se había olvidado, el mensaje de antaño que ha sido predicado a través de los profetas y que anunciaban la venida de un Salvador, de un Mesías, que hoy se hacía presente en los tiempos de Juan y de Lucas para salvar y dar vida eterna. No solamente llamaba al perdón del pecado, de los pecados, sino que además les anunciaba la venida de uno superior a él. Y miren otra vez cómo en el relato Lucas nos dice que Juan tampoco tenía interés en dirigir la atención de la gente hacia él, sino que cuando venían a Juan para escucharlo y ser bautizados, Juan decía, miren para allá, no me miren a mí. Y él venía anunciando a uno que venía después de él. Yo a veces me asombro al escuchar cómo se dirige la atención de la gente a circunstancias, situaciones, a personas que son los parlantes o los que predican. Dirigimos la atención a lo que es la iglesia como un fin en sí mismo. Dirigimos la atención a las problemáticas ideológicas, políticas, sociales, económicas, incluso las problemáticas espirituales, y nos enfocamos en eso. No quiero decir con esto que no debemos revisar esas problemáticas, pero desde una perspectiva bíblica.
Pero cuando perdemos la perspectiva bíblica y nos enfocamos en todas y muchas otras cosas más de estas problemáticas, y Cristo no tiene ningún lugar donde insertarse en esas problemáticas, estamos perdiendo el tiempo. Todo lo que sucede tiene que ser encarado y enfocado en Cristo, por Cristo y para Cristo. No se trata de la predicación que dirige la vista a algo que sea distinto a Cristo. Juan el Bautista predicaba para mover a las masas al arrepentimiento y no a dirigir la vista hacia Juan el Bautista, sino miren a este que es superior a mí, del cual no soy digno ni siquiera de desatar los cordones de su sandalia. En el verso 16 les decía, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy ni siquiera digno de desatar la correa de su caldad. Ahora, perdón, miren ustedes lo que dice Juan, ¿no? Porque uno podría decir, no soy digno ni siquiera de sacarle el capote, o qué sé yo, de darle la mano, pero noten que dice, ni siquiera soy digno de estar arrastrado en el suelo desatando la correa del zapato. Eso nos dice que mire la altura de la que está hablando Juan. Ni se le ocurría por las tapas llegar a la cintura y mucho menos a la cabeza. Dice, ni siquiera soy digno de desatar la sandalia, el trabajo más humilde que podía hacer un siervo, un esclavo, hacia una persona. Ni siquiera desatar el cordón de sus sandalias. Esa persona de la cual no soy digno, dice, os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Qué tal? Honestamente, yo ya no escucho los mensajes en esos términos de personas que predican y dirigen la vista a Cristo Jesús. Las dirigen a otras cosas. Y la iglesia, lamentablemente, también está dirigiendo la vista a otras cosas. Entonces Lucas pasa a relatar ahí en el verso 21 y 22 precisamente el bautismo de aquel que Juan había dicho que habría de venir, que es Jesús, el Cristo. Lo que Lucas describe en esos versículos es algo que para mí es sorprendente y para muchos un mito, ¿no? Esto de que el Espíritu Santo vino en forma de paloma, ¿no? Hay gente que dice, no, esto no puede ser, así como no creen en el tema de la serpiente en el huerto del Edén, los milagros de Jesús. Entonces hay un intento hoy por desmitificar estos relatos extraordinarios, milagrosos, sobrenaturales. Se quiere ver al Cristo histórico, al hombre bueno, al profeta, pero desconectado completamente de lo sobrenatural. Este señor entonces nos habla de la venida del Espíritu Santo. Cuando comparamos lo que dice Lucas con Mateo en el capítulo 3, en el verso 16, Mateo decía, descendió, hablando del Espíritu Santo, descendió como paloma. Utiliza un símil, una comparación. Y luego en lugar de, como dice acá el Espíritu Santo, Mateo dice el Espíritu de Dios. O sea que hay una pequeña diferencia. No porque hablaban de cosas distintas, sino porque nombraban las cosas en una forma diferente, pero refiriéndose a lo mismo. Cuando vamos a Marcos nos dice el Espíritu solamente. Y si vamos al Evangelio de Juan, él nos habla también de lo mismo que dicen estos tres evangelistas. Juan agrega diciendo lo mismo que Mateo, que el Espíritu descendió como paloma. Pero cuando miramos acá Lucas, noten que dice el Espíritu Santo no como, sino en forma de paloma. ¿Notó eso? Dice uno, Mateo, Marcos, Juan dice ¿cómo? Pero Lucas, que revisó todas las cosas, se sienta a escribirle a Teófilo para que sepa todas las cosas, la verdad como es, y dice en forma de paloma. Y remarco esto porque ese sustantivo, forma, pertenece a una frase que cuando la traducimos al español es forma corporal de paloma. No les digo la frase en griego porque no viene al caso, pero la traducción es forma corporal de paloma. Eso es como deberíamos leer el texto.
Así que, ¿por qué les digo esto? Porque estamos hablando de símiles, de zoomorfismo, esta es la serie de todo este estudio. Si quieren saber más de eso, tienen que ir al canal y mirar las otras predicaciones. Pero Mateo pareciera usar un símil cuando dice como paloma. Pero lo que llama la atención es que Lucas más bien parece mostrar o puntualizar un antropomorfismo. Es decir, está hablando o está usando una manera de describir la manifestación esta del Espíritu Santo en forma de un animal, mientras que Mateo lo compara. ¿Y se acuerdan que hemos hecho una distinción entre símil y zoomorfismo? La última predicación que presenté hablé de símil. Ahora nos encontramos en esto que es un detalle muy interesante, y con esto no voy a tratar de decir, bueno, yo resuelvo el gran dilema de por qué Mateo parece utilizar un símil o comparación, mientras que Lucas parece apelar acá a un antropomorfismo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué razón la forma de paloma? ¿Por qué el Espíritu Santo desciende sobre la persona de Jesús, nos dice Lucas, después de haber investigado, y pone en su evangelio que lo vio descender en forma de paloma? ¿Se han preguntado alguna vez? Nosotros tenemos un pajarito, hay una paloma en nuestros logos y muchas iglesias utilizan la figura de la paloma. Resulta que la paloma ha sido considerada tradicionalmente, o ha sido interpretada, si lo quieren poner de otra manera, como un mensajero de buenas noticias. Y esto tiene relación con lo que sucedió en el momento posterior, vamos a decir, o etapa posterior a el diluvio del Génesis, allá en el capítulo 8, versículo 11, por ejemplo. Nos dice que después que terminó aquella tremenda tormenta de agua, y quizás hubo otros movimientos, no sé, de la tierra, movimientos teutónicos, erupciones y cosas por el estilo propia de el sacudimiento que hubo en el mundo en ese momento. Según nos dicen los expertos, los arqueólogos en esto, o los geólogos, debo decir. Nos dicen las Escrituras que Noé agarró un cuervo, después léanlo bien en casa, es interesante esto, y lo soltó. El cuervo salió, ¿saben lo que es un cuervo, no? Un pájaro negro ahí que es carroñero. Bueno, salió el cuervo a dar vueltas por ahí y no encontró un lugar donde asentar pie. Y ese cuervo volvió al arca. El arca está flotando en el medio del residuo del diluvio. Noé agarra una paloma y la suelta. Y la paloma, igual que el cuervo, empieza a dar vuelta por todos lados y no encuentra un solo lugar donde asentar el pie y vuelve otra vez al arca. Pasó una semana y entonces Noé lo que hace, y esto es curioso porque no soltó un cuervo, a lo menos nos dice el texto, y si lo hizo no le interesa, pero dice que soltó una paloma. Y yo pienso que en realidad fue el único animal que soltó después de una semana. No encuentro el sentido de que específicamente diga soltó una paloma. Y la paloma salió a volar otra vez. Pasó el tiempo, ¿no es cierto? Y de repente vuelve la paloma igual que la anterior. Pero esta vez la cosa cambia porque la paloma, la segunda, vino con una hoja de olivo en el pico. Eso quiere decir que el animal encontró tierra seca, las aguas del diluvio cedieron y al fin entonces comienza un mundo nuevo, mundo de esperanza, un mundo donde el hombre puede pisar otra vez en suelo firme y no expuesto al juicio de Dios. De esa manera, este hombre se dio cuenta que Dios había cambiado las cosas. En lugar de vivir en la incertidumbre de qué va a suceder, Dios ahora le está dando una nueva oportunidad al hombre. Acaba de retirar las aguas del juicio para que el hombre vuelva a pisar firme en este suelo y tener un nuevo comienzo. Desde entonces se consideró en el pueblo de Israel la planta del olivo como representación de la paz de Dios hacia los hombres. Y tradicionalmente la paloma ha sido un símbolo de la paz para muchísimas naciones.
Es decir, que en aquel acto, después de aquel terrible juicio universal que se llevó a cabo por el diluvio del Génesis, lo que encontramos, y que juzgó a mí, que prácticamente toda la humanidad y todo ser vivo, nos dice la Escritura, fue una cosa cataclísmica. Lo que hacía Dios en esta escena es declarar la paz con los hombres después de semejante juicio. La presencia del Espíritu Santo, por ejemplo, en forma de paloma, es la misma presencia entonces de Dios en este pasaje bíblico, ofreciendo en este periodo histórico de hace 2000 años atrás, que relata Lucas, ofreciendo la paz de Dios hacia una generación humana que estaba bajo pecado y por ende destituidos de la gloria de Dios, perdidos eternamente. En Romanos capítulo 5, más adelante, el apóstol San Pablo escribe en el verso 1 que justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este mismo Jesucristo sobre quien ahora posa la paloma que vio Juan el Bautista y que nos relata ahora el evangelista San Lucas. No solamente anuncia la paz de Dios hacia los hombres, esa venida del Espíritu Santo en forma de paloma, sino especialmente nos dice el relato que unge a la persona del Señor Jesucristo para la obra y servicio que va a llevar a cabo de aquí en adelante. Por lo menos así lo explica el capítulo 4, versículos 18 y 19, donde se citan las Escrituras y Cristo se explica allí o interpreta las Escrituras presentándose como ungido para ciertas tareas. Y dice, por ejemplo, hay 6 cosas ahí en esos 2 versículos. Dice que es ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos y predicar el año agradable al Señor. Algunos ven en estos versículos sanidad, milagros y cosas por el estilo, pero en lo que está hablando es espiritualmente. Está dando indicaciones que vino a librar a los cautivos del pecado. Cuando habla allí de nuevas a los pobres, es aquellos pobres que anhelaban la justicia de Dios. Pobres espiritualmente, no pobres económicamente. Sanar a los quebrantados de corazón, eso nos ayuda a contextualizar esos pobres. Gente que está con el corazón partido debido a la ruptura, a la falta de comunión con Dios por causa del pecado. A pregonar la libertad a los cautivos. A ver, cuando nosotros miramos el libro de los Hechos, no todos los cautivos o la gente que estaba presa, ya sea en las prisiones de los judíos o de los romanos, habían sido puestos en libertad. Eso es absurdo, no sucedió tal cosa. Y entonces nos damos cuenta que, a ver, si no fueron liberados todos los cautivos, uno se pregunta, bueno, ¿de qué tipo de liberación habla Jesús? Está hablando de los cautivos del pecado, los que estaban enclaustrados en esas prisiones. Vista a los ciegos era el poder contemplar al Mesías, que estuvo oculto en las profecías, en lo que habían hablado los hombres del Antiguo Testamento, y ahora se presenta y les puede abrir la vista para que vean la grandeza de Dios, su gloria y su mensaje de salvación y esperanza. Libertad a los oprimidos por el pecado. En definitiva, predicar el año agradable del Señor. Eso lo que hace sintetizar todo este asunto del que habla el Señor Jesucristo. Para eso vino el Espíritu Santo sobre Jesús, para ungirlo para esa tarea. Y la llevó a cabo. Y todavía hoy lo sigue haciendo. Ahora, sin embargo, noten ustedes que el relato de Lucas es extremadamente interesante, porque noten que no está enfocado en el hecho del bautismo. Porque nosotros vemos allí el relato, inclusive el subtítulo de las Biblias, o algunas es el bautismo de Jesús, pero Lucas no está pensando tanto en decirle a Teófilo y a nosotros, bueno, ¿saben qué? Jesús se bautizó. Sí, está bien, está relatando el hecho, pero ¿para qué nos dice eso? ¿Para qué el bautismo? Y el gol de toda esa escena es las palabras que le dice Dios. Nos dice que Él, Jesús, el que ha sido bautizado, es el Hijo amado. Nosotros miramos el agua
Miramos el río Jordán, miramos a Juan el Bautista, miramos a Jesús metiéndose en el agua. ¿Pero y qué? ¿A dónde apunta todo esto? ¿Qué quiere decirnos Lucas con esto? ¿Qué quiere decirnos la Escritura con esto? Bueno, es Dios diciéndonos, este es el Hijo amado de Dios. Tal es así que lo que se está relatando acá fue después de haber sido bautizado Jesús. Nos dice Mateo en el 3:16, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, o sea que ya fue bautizado, pero todavía el relato sigue, dice, y he aquí los cielos le fueron abiertos. ¿Se dan cuenta? No es ni antes ni durante, sino después que subió del agua se abren los cielos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma o en forma de paloma, como dice acá Lucas, y vino o venía sobre él. Ahora, Lucas dice en la primera frase, en el verso 21, en la traducción dice, aconteció. Miren ahí sus Biblias. Aconteció. La palabra es egeneto en griego. O ginomai, si es la forma verbal. La palabra esa aconteció, cuidado, no corran a leerla, porque lo que está diciendo Lucas es sucedió. Eso es lo que quiere decir esa palabra. Es decir, Lucas está diciendo, Teófilo, esto aconteció, esto tuvo lugar, esto no hay manera de esquivarle al asunto. ¿Lo crees o no lo quieres? Pero esto es lo que tomó lugar. Lo investigué, lo analicé, ya otros hablaron de eso, pero yo también me puse a investigar y definitivamente esto tuvo lugar, no hay vuelta que darles. Es un dato preciso que está dando Lucas. Es decir, que Lucas está haciendo una afirmación con total convicción de lo que está diciendo. Tenemos que tener presente que cuando Lucas le está escribiendo a Teófilo, le está escribiendo para que conozcas bien la verdad de los hechos o las cosas en las que has sido instruido. Cuando dice aconteció te estoy diciendo que esto es lo que sucedió para que conozcas lo que es ciertísimo, lo que es verdadero. A ver, si Lucas estuviese inventando esto, es decir, que no aconteció tal como dice el verso 21, entonces Lucas es un mentiroso. Lucas no es fiable. Pero es absurdo porque Lucas es un hombre que investigó, dedicó tiempo, se metió a analizar las cosas, porque quería saber la verdad. Y ahora que conoce la verdad se ve obligado a transmitir eso. Y le dice a Teófilo, por eso te estoy escribiendo. Esto no es gratis, tuvo que invertir tiempo, papel. Y luego enviar el asunto y dárselo a Teófilo. Dice, Teófilo, esto después de haber investigado, esto aconteció. Es cierto. No es asunto de que alguien me contó que bajó un pájaro que lo interpretaron como paloma y dijeron que es el Espíritu Santo. Vaya a saber si es cierto o no es cierto. No, Lucas dijo, vamos a investigar este asunto. Hizo preguntas, caminó, gastó dinero, tuvo que viajar, tuvo que agarrar personas tras personas. Quizás habló con muchos testigos que estuvieron en ese momento. Y ciertamente llega a la conclusión, no hay vuelta que darle, esto realmente tuvo lugar. Negar esto es simplemente ser infiel a la verdad. Por eso le dice con toda seguridad, aconteció esto, no es un mito. Pero aunque no dudamos en lo que aconteció en lo tocante al bautismo de Jesús, y en especial lo que tiene que ver con la venida del Señor Jesucristo, que nos relata este hombre y los otros evangelistas también. Lo central de toda esta escena es el hecho de que la paz de Dios viene a ofrecerse a hombres que no la merecen mediante el Salvador Jesús el Cristo. Repito, la escena es de Lucas, los evangelistas, no es simplemente vino el Espíritu Santo en forma de paloma, sino que lo que se está escribiendo, y es por eso que se nos dejó la buena noticia, el Evangelio. El gol final de toda la tesis en los 4 evangelios es la paz de Dios ofrecida a los hombres. Contigo, conmigo. Y esa idea central la agarró el apóstol Pablo y nos habla de la justificación, diciendo que Dios, al declararnos justos en los méritos de Cristo Jesús, lo que hace es establecer la paz entre nosotros y el Señor. Esa es la buena noticia, que habiendo sido salvos por la obra y persona de Cristo, ahora tenemos esa
paz y la podemos disfrutar hoy y para siempre. Acá necesitamos agudizar un poco los sentidos para ver lo trascendente de lo que acaba de suceder en esos dos versículos. Ante todo, noten ustedes que se menciona el cielo dos veces, una en el verso 21 y otra en el verso 22. ¿Lo notan eso? Otra vez, leemos a las corridas, pero dos veces menciona el cielo. ¿Qué es el cielo? Porque si fuese, es importante, de lo contrario no se repetiría dos veces. Dos veces. El cielo es el lugar de donde vino Jesucristo. Eso es lo que nos dice Juan capítulo 3, verso 13. El cielo es el lugar a donde regresó Cristo. Nos dice Hechos capítulo 1, verso 11. ¿Se acuerdan que aquellos ángeles dijeron, este Jesús que habéis visto venir al cielo, subir al cielo, vendrá otra vez? Así que tenemos a un Cristo que vino del cielo, nos dice Juan, descendió del cielo. Es el Dios que se humanó. Hechos nos dice que ese Cristo subió al cielo, pero en el mismo pasaje de Hechos nos dice que ese mismo Jesús que subió regresará otra vez y va a regresar por todos aquellos que hicieron frutos dignos de arrepentimiento, todos aquellos que fueron justificados por medio de la fe, por medio de Jesucristo, todos aquellos que están en paz con Dios por medio de la persona y obra de Jesucristo. Pero cuidado, también viene otra vez para juzgar, enjuiciar y condenar eternamente a aquellos que le dieron la espalda a Jesucristo, que no prestaron atención al mensaje del Evangelio para ponerse en paz con Dios, esa paz que le ofrece a los hombres perdidos. El cielo es justamente la morada del Dios Todopoderoso. Un lugar absolutamente santo. Y la razón del por qué es un lugar absolutamente santo es porque el Señor y el que mora en ese lugar es un Dios absolutamente santo, un Dios todo santo. En segundo lugar, es un lugar de absoluta gloria. Y por otro lado, un lugar de absoluta paz y absoluta felicidad. Y hago el énfasis con decir que es algo absoluto, porque quiere decir que no hay nada que le falte a la santidad, la gloria, la paz, la eternidad, la felicidad de las personas. A ver, hoy día en la sociedad contemporánea se juzga que la felicidad está en la acumulación de bienes materiales. Vivimos en una sociedad pragmática y lo práctico es lo que produce la mayor felicidad. El consumismo produce felicidad y, en fin, una cantidad de cosas. Y sin embargo, el secreto de la felicidad suprema está en ese cielo, en la presencia misma del Dios Todopoderoso. Ahora, en cuanto a ese cielo que menciona Lucas, nos dice que aconteció lo siguiente. Y acá quiero que tomen nota de tres cosas que les voy a indicar. Nos habla de un cielo, número uno, que se abre a los hombres. Un cielo que se abre a los hombres. Verso 21 dice, el cielo se abrió. Ponte a pensar un poquito en eso, no te apures. Porque quiere decir que si el cielo se abrió a los hombres, implica que entonces era un cielo que estaba cerrado a los hombres, que no había manera de entrar a ese lugar, y estaba cerrado y sigue cerrado a los hombres que escogen vivir en el pecado y no quieren absolutamente nada de Dios y su Cristo. Es un cielo al cual no tienes tú y yo acceso, y no tenemos acceso a ese cielo por cuanto estamos muertos en delitos y pecados. No hay nada que podamos hacer para abrir brecha, romper la puerta, romper los muros de ese cielo. Está herméticamente cerrado a los hombres. Así que por cuanto todos pecamos, dice el apóstol Pablo, por ejemplo, en su tesis en Romanos, estamos destituidos para siempre de la gloria de Dios. Nos habla de un cielo absoluta y herméticamente cerrado a todos los hombres. Un lugar donde no podemos entrar a las moradas de Dios.
contemplar la gloria de Dios, la santidad de Dios, experimentar la paz y la felicidad de ese lugar en la presencia de ese todopoderoso Dios. En el bautismo de Jesús y en la venida del Espíritu Santo, en forma de paloma, la paz del cielo abierto ahora se está ofreciendo a todos los hombres, algo que es extraordinario. Un cielo que ahora, noten ustedes que por el hecho de haberse abierto, tenemos acceso a ese cielo. Tenemos una chance, tenemos una oportunidad que antes no teníamos bajo ningún punto de vista. Y eso sí, el acceso por medio de la persona del Señor Jesucristo. Así que cuidado con esto, porque el cielo no lo abren los hombres. Usted no puede, es absurda la idea de que nosotros algún día podemos presentarnos en las puertas de ese palacio celestial y patearla, de hacer un asalto masivo para meternos dentro de ese lugar sagrado. Es imposible para el hombre, ni siquiera tenemos la habilidad o capacidad en nuestros méritos para llegar a las puertas. No estamos hablando de entrar, pero llegar simplemente afuera, en los marcos de esa puerta. Ni siquiera podemos aproximarnos. Y sin embargo, nos dicen las Escrituras que aquí tenemos ahora un cielo que antes estaba cerrado, pero ahora es un cielo abierto a los hombres. Número 2, es un cielo que no solamente está abierto, sino un cielo que se acerca a los hombres. Dice este hombre en el verso 22, y descendió el Espíritu Santo. Ahora uno puede decir, bueno, pero momento, ahí dice Espíritu Santo, no cielo. Pero escúchame una cosa, hermano, el Espíritu Santo es Dios manifestado en la tercera persona, es Dios el Espíritu. Y cuando observamos al Espíritu de Dios descendiendo, como dice aquí, es el mismo cielo que nos está ofreciendo Dios. Es el cielo mismo, la morada de Dios, descendiendo a nosotros en el Dios que es dueño y señor de ese cielo, que viene a buscarnos a nosotros. Lo que está haciendo Dios es haciendo lo imposible para nosotros, es traer el cielo a nosotros para que podamos tener acceso. Si bien es cierto que descendió el Espíritu Santo, como dice acá el texto, sobre Cristo, Él es quien después nos bautiza a nosotros con el mismo Espíritu. Eso es justamente lo que está predicando Juan el Bautista en el versículo 16 de ese capítulo 13. Nos dice este hombre otra vez, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, Él os bautizará. Noten entonces que Dios no solo bautiza con el Espíritu Santo a Jesús, lo unge, sino que Jesús ahora, ese que fue ungido, ahora nos unge a nosotros, sus seguidores, con el Espíritu Santo. A modo de paréntesis, esta idea rara que tienen algunos de que el Espíritu Santo bautiza a algunos escogidos en la iglesia y al resto, bueno, que se arreglen, es un disparate. La Escritura dice que todos los creyentes somos bautizados con el Espíritu Santo y ese Cristo mismo en quien descendió el Espíritu, el que nos bautiza a todos nosotros. Dios descendió del cielo en el Hijo, en la encarnación, y vemos a Dios descendiendo ahora en el Espíritu Santo para buscarnos y llevarnos a esa morada de eterna paz, eterna felicidad y comunión, no solo unos con otros, sino especialmente en comunión con ese Dios todo santo. Qué hermoso que es eso. Mucho han hecho los hombres a través de los tiempos de tratar de acercarse al cielo. La evidencia de esto es la cantidad o la pluralidad de religiones que hay a través de la historia, inclusive en nuestro tiempo contemporáneo. Hemos tratado de construir columnas, escaleras artificiales para poder acercarnos al cielo. Tratamos de acumular méritos que justamente son escalones tras escalones que pensamos que nos van llevando un metro más cerca de ese cielo. Tenemos la evidencia histórica en el Antiguo Testamento cuando la nación
es joven todavía, o el mundo joven, deciden ponerse todos de acuerdo y construir la famosa Torre de Babel para tratar de ver si se pueden acercar al cielo. Y estoy seguro que ellos decían, bueno, hoy estamos 10 metros más cerca, démosle para adelante. Y se estimulaban unos a otros a seguir metiendo barro, ladrillo. Y cada metro que subían palpitaba el corazón pensando que llegábamos cada vez más cerca y si seguimos trabajando y nos ponemos en consenso y unimos las fuerzas, vamos a acercarnos hasta que un día estemos en las puertas y digamos, acá estoy, abran por favor. Y la historia nos dice que fue un intento absurdo. El imbecilismo del hombre pensando que puede el hombre acercarse al cielo en sus propios méritos. Y todavía hoy seguimos con la misma idea. Pensamos que podemos ascender al cielo mediante espíritus, obras, rituales y qué sé yo, una cantidad de cosas. Es por eso que hay tantas religiones en el mundo. Esas son las escaleras que nos construimos para ver si podemos ascender al cielo donde está Dios. Debido a ese intento absurdo y fracasado del hombre, ese intento de querer acercarnos al cielo, Dios se compadece de nosotros y toma la iniciativa entonces de traernos el cielo a nosotros. Y trae el cielo en la mismísima persona de Cristo cuando Dios asume forma humana. Por eso dice la Escritura que es Dios con nosotros. Jesús predicaba, el reino de los cielos se ha acercado a nosotros, no nosotros al reino de los cielos. Es una cosa muy extraña cuando hoy decimos acércate al reino, aproxímate al reino. Es una teología incorrecta, es imposible acercarme al reino. Dios vino a acercarnos al reino y es en Cristo Jesús que hace esa obra. Somos traídos a ese reino por la gracia de Dios. No solamente tenemos acá un cielo que, como dice acá Lucas, se abrió a los hombres. No solamente nos habla de un cielo que se acerca a los hombres, pero tres, y por último, es un cielo que habla a los hombres. Un cielo que habla a los hombres. Dice el verso 22, y vino una voz del cielo. Una voz del cielo. Y esa voz es justamente la voz del Dios del cielo, anunciando al mundo quién es este Jesucristo que acaba de ser bautizado y va a comenzar su ministerio en este mundo y en esta historia. Y noten qué interesante, porque cuando Dios declara, tú eres mi hijo, es una forma enfática. El pueblo de Israel pensaba que ellos eran los hijos de Dios. Comunalmente son mis hijos, mi hijo. Pero realmente el pueblo de Israel, cuando estudiamos o analizamos su historia, fue un fracaso total. La gente le falló a Dios. Si Israel existe es porque Dios se guardó un remanente, no porque realmente esta gente hizo buena letra y realmente existían como naciones, simplemente porque Dios, después de darle mazo a través de la historia en todo el periodo monárquico, Dios los llevó al cautiverio. Algunos fueron a parar a Siria, otros fueron a parar a Babilonia, y en fin, Dios se guardó un remanente, un grupo de personas que preservó, escogió y los protegió. Y es por eso que existe en los días de Lucas un pueblo de Israel, de lo contrario hubiesen sido borrados del mapa. Y sin embargo ahora dice, tú eres mi hijo. Tú, Jesucristo, eres mi hijo. Y dice, mi hijo amado, y en ti es en quien tengo complacencia. Vemos el voto de Dios sobre este hijo, no solamente enviando al Espíritu que lo unge, pero lo declara en voz, verbalmente, como ese hijo en el cual Dios se agrada. Y esta afirmación que nosotros vemos en el Evangelio de Lucas, uno podría decir, bueno, pero fue para Juan el Bautista que escuchó esto, pero cuando Lucas relata el asunto, ya Juan el Bautista murió. ¿Se acuerdan que fue decapitado? Se le metió un berrinche a Herodes, le sacó la cabeza. Pero Lucas está escribiendo después que inclusive Jesucristo ascendió a la presencia del Padre. Entonces, ¿qué sentido tiene esto? Si realmente no es para nosotros,
Simplemente está dando un dato histórico. Pero el propósito de este hombre no es darnos un dato histórico, sino para que sepas la verdad en la que has sido instruidos. Y es el hecho de que se nos está ofreciendo la salvación, la paz con Dios. Lo que nos está diciendo aquí es que Dios nos está hablando por inspiración también a todos nosotros, no solamente a Juan el Bautista, que fue testigo de este asunto. Pero hoy el Señor nos está hablando de esto a nosotros para que seamos copartícipes con Juan el Bautista, de ese Dios que nos está hablando desde el cielo y nos está diciendo, tú, Jesucristo, ese Cristo es el Hijo amado en quien Dios tiene complacencia. No se complace en mí, que soy un pecador perdido, destituido de la gloria de Dios. Es en el Hijo, y en el Hijo que es ungido ahora para venir a este mundo, predicar en este mundo y morir para salvación de algunos de este mundo. Tenemos un cielo que se abre a los hombres. Tenemos, número 2, un cielo que se acerca a los hombres. Y ahora tenemos un cielo que le habla a los hombres y te sigue hablando a ti y a mí para salvación y vida eterna. ¿Lo estás escuchando? Cuando leemos el Evangelio, ¿qué esperamos encontrar? Porque el Evangelio que escribió Lucas es para que escuchemos, no solamente leamos, sino escuchemos la voz de Dios en el mensaje que está tratando de transmitirnos. Y es que el cielo se ha hecho favorable a todos nosotros. ¿Estás escuchando esa voz? ¿Estás abriendo el oído de tu corazón para agarrar ese mensaje de Dios? Eso es lo que Juan el Bautista quería. Cuando predicaba, quería que la gente escuche, agarre el mensaje que inspiró Dios predicar a las masas. Y es por eso que decía, cambien, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y luego lo que hace es evitar de que la gente diga, bueno, vamos a seguir a Juan. No, dice, no, viene uno después de mí, a él escuchen, él los va a bautizar con el Espíritu Santo. Ese mensaje sigue vigente hoy. Desde el púlpito te digo, lo mismo que decía Juan. Hagamos frutos dignos de arrepentimiento. ¿Pero cómo? ¿Cómo lo hago eso? Bueno, viniendo a los pies de Jesucristo, el ungido de Dios con el Espíritu Santo, el que fue declarado Hijo amado en quien Dios tiene complacencia, el Hijo que vino a dar la vida por ti y por mí, para mostrarnos ahora un cielo abierto a nosotros, un cielo que se acerca a nosotros para hacernos partícipe de sus glorias, un cielo que nos está hablando antes de que se cierre para siempre y ya no haya oportunidad para poder entrar, un llamado hermoso en la palabra de Dios para todos nosotros. Un Dios que habla, un Cristo que salva, un Espíritu que unge. Si tú ignoras estas cosas, te encontrarás con un cielo cerrado, te encontrarás con un cielo lejano y te encontrarás con un cielo que ya no habla. La decisión ahora es tuya. Padre Celestial, gracias por este incidente que Lucas, por inspiración del Espíritu Santo, investigó y escribió para enseñar a Teófilo la verdad de las cosas en las que había sido enseñado. Gracias porque el cielo todavía sigue siendo una oferta. Y es una pena, nos rompe el corazón cuando vemos personas que desprecian esa invitación por gracia. Y lamentamos lo que implica eso para el futuro. Porque como los días del diluvio, Señor, sin duda que golpeaban las puertas del arca cuando ya tragaban agua, pero las puertas estaban cerradas herméticamente por Dios. Y no hubo manera de entrar cuando se cerraron esas puertas. Y hoy, Señor, el arca de salvación es nuestro bendito Salvador, que es la puerta de acceso a ese cielo. Yo soy la puerta, el que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará pastos, dijo el Señor. Pero queremos ignorar esa puerta y un día se cerrará y no habrá más chance.
Te rogamos, Señor, que puedas abrir el corazón de las personas y puedan tomar nota de esta invitación. Un cielo abierto, un cielo que se acerca, un cielo que nos habla. Oramos con acción de gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.